Hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda la comunidad amena y a todos aquellos que nos acompañan y que esperamos que en un futuro cercano también formen parte como socios activos de este grupo amena. Como siempre, mis mejores deseos para que gocen de salud, al igual que sus familias. El seminario de este día tiene como objetivo regresarnos en el tiempo para recordar los orígenes de la nutrición animal en México y así tengamos los argumentos necesarios para valorar la labor que han desarrollado las personas que dieron origen a esta noble actividad de nuestro país. Hay muchas cosas que desconocemos o que dejamos en el olvido, y por ello es importante aprender o recordar de dónde hemos venido como comunidad, para entender y valorar la gran relevancia de la nutrición animal, que simple y llanamente tiene la función de producir alimentos sanos e inocuos para la humanidad, contemplando la sustentabilidad y por tanto el bienestar animal. En nuestras manos estará la responsabilidad de dar continuidad a este gran trabajo. Quiero ceder el micrófono a nuestro moderador de lujo, a quien agradezco el haber aceptado participar en este importante seminario, a cargo del destacado y reconocido doctor Everardo González Padilla. Doctor Cuarón, si gusta encender su cámara, por favor, para dar inicio con este seminario, se lo voy a agradecer. Déjenme, por si no han visto la foto del galán, ahí la tienen. Y en esa foto del galán lo que tienen es un breve resumen de su origen. El doctor González Padilla es un muy altivo, lo subrayo, alteño, de San Miguel el Alto. El municipio de San Miguel el Alto está en la región sur de los Altos, para aquellos que no lo conocen, y es famoso por sus textiles, ganadería, calidad de sus caballos, la cantera rosa, las muy guapas mujeres, y presumen de ser gente buena y amable. El doctor González Padilla es gente buena, no muy amable, pero es gente buena. Es un abnegado esposo y orgulloso padre de familia. ¿Por qué le pedimos al doctor González Padilla que nos ayudara con esta conferencia? No voy a decir en qué año nació, pero es de la primera mitad del siglo pasado, a diferencia de otros como yo, que somos de la segunda mitad del siglo pasado. El doctor González Padilla se graduó como médico veterinario zootecnista con mención honorífica en la UNAM en la generación 60-64. Una vez terminada la licenciatura, incluso desde antes, fue ayudante de profesor y auxiliar de investigación en la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, subrayo escuela, todavía no era facultad, y tuvo finalmente la opción de trabajar para la Fundación Rockefeller como investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Pecuarias, del entonces Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, con sede en Palo Alto, en la Ciudad de México. Posteriormente obtuvo una maestría en ciencias en la Universidad de Florida y finalmente hizo un doctorado en la Universidad Estatal de Colorado, de donde salen muchos trabajos de investigación que hoy en día son considerados como clásicos en la literatura, particularmente de la fisiología de la reproducción. El doctor Everardo González Padilla tuvo un... Me habla Ana Esparza de... ¿Perdón? Bueno, el doctor González Padilla fungió como investigador y jefe del Centro Experimental Pecuario de Las Margaritas en Huitamalco, Puebla, muy conocido de muchos de nosotros. Fue coordinador federal para el establecimiento y desarrollo de las investigaciones pecuarias en el estado de Sonora, el extinto CIPES ahora. Fue subdirector general y director general del INIP, del Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, que desaparece en 1985 al fusionarse con otros institutos forestales y agrícolas y dar origen al INIFAP de hoy. El doctor González Padilla le tocó esa transición, siendo lo que llamábamos el vocal de investigación pecuaria,
era el director de investigación pecuaria, la máxima autoridad de investigación pecuaria en México, en el instituto más importante de investigación pecuaria, ahora agrícola y forestal del país. Pero también actuó como coordinador de investigación agropecuaria y forestal en el sur del país para el mismo Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. El doctor González Padilla fue un arduo batallador, defendiendo los intereses de la investigación científica por sobre la preeminencia de la administración burocrática en la que caímos muy gravemente. Pero eso provocó finalmente su salida del instituto, pero fue reconocido como subdirector general de ganadería, llegó a ser director general de alimentación animal y recursos forajeros, genética y reproducción animal en la Secretaría de Agricultura y Ganadería y en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, transición esta de instituciones padre, y finalmente llegó a ser coordinador general de ganadería para la Zagarpa, de donde finalmente tomó la sabia decisión de regresar a la universidad para conducir investigación, asesorar gente y asegurar el éxito de la formación de los nuevos veterinarios y los nuevos maestros en ciencias con los que ha tenido interacción, incluso algunos doctores. ¿Por qué hacerle el homenaje al doctor González Padilla? Lo que tienen en pantalla ahora es una foto de la portada del número 7 de la revista Técnica Pecuaria en México, que publicó un exceso de 3 artículos relacionados a nutrición animal. 2 de esos 3 artículos fueron autoría del doctor González Padilla, uno con el doctor Sergio Brambila y la otra con el doctor Augusto Aguilera. El doctor González Padilla trabajó con ingredientes que hoy no les hacemos mucho caso. Por ejemplo, melaza y rastrojo para alimentar a los borregos y asegurar su mejor crecimiento. Pero también supo trabajar con animales de estómago simple y con el doctor Aguilera estimó el valor de la harina de pruma hidrolizada como fuente de proteína para cerdos en finalización. Ese trabajo nos sirvió muchos años después para generar una tesis de maestría en donde se desarrollaron modelos de predicción para el valor nutritivo de diferentes mezclas y diferentes proporciones de sus productos avícolas que hoy en día están desplazados por destinarse fundamentalmente al mercado de mascotas. El doctor Hernando Shimada fue otro de los autores en esa época. Y de ahí viene mi gran respeto por el doctor González Padilla. Debo mencionar también al doctor Ernesto Ávila, pero fui muy privilegiado de trabajar con gente como el doctor Armando Shimada, el doctor Ernesto Ávila, mi maestra Irma Tejada de Hernández, y el doctor González Padilla jugó un papel central, porque aun cuando lo consideremos parte del origen y el desarrollo de la fisiología de la reproducción, nunca dejó de poner atención a la importancia que tiene la alimentación de los animales superiores, en este caso, para permitir y expresar su función reproductiva. Su labor en la administración fue siempre brillante, siempre intachable, y me tocó ver que resolviera algunas batallas que finalmente tuvo que hacer para defender el éxito del ejercicio de nuestra profesión y nuestras actividades. Esta es una copia del primer artículo que publicó el doctor González Padilla en la revista Técnica Pecuaria en México. Uno de los 2 primeros que publicó el doctor González Padilla, muy probablemente lo escribió cuando era todavía estudiante, pero nos deja mucho entender y mucho aprender, porque finalmente, como lo dije hace un rato, el trabajo del doctor González Padilla ha trascendido, en este caso en la valoración de la materia prima, pero sobre todo en el ejercicio del conocimiento aplicado para la solución de problemas sentidos en el campo.
Sin más, yo espero que el doctor González Padilla tenga acceso ya a la presentación y lo dejo con ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Pepe, por la presentación. Debo decir que he tenido el privilegio de conocer a Pepe desde que salió de la facultad, prácticamente, y hemos mantenido una buena relación profesional y de amistad desde entonces. Les comentaré que mi plática no versa sobre aspectos técnicos. Esos los voy a tocar de refilón. Y les voy a comentar por qué. O sea, algo que considero importante es que finalmente el desarrollo de la nutrición animal no puede estar desligado del desarrollo general del país, y muy especialmente cuando hablamos de la alimentación del país, de la alimentación animal, pues evidentemente va a depender de la demanda real que se genera, y la demanda va a depender de los elementos que generan esa demanda por productos de origen animal. Y bueno, ¿cuáles son esos grandes motores? Son fundamentalmente tres grandes motores. Uno es el crecimiento demográfico, el segundo es el ingreso que tienen las personas para utilizarlo para su alimentación, y el tercero es los hábitos de consumo que se modifican enormemente en el proceso de migración del campo hacia las ciudades. O sea, esos tres elementos en nuestro país se han comportado de la siguiente manera. Aquí les muestro las proyecciones de CONAPO pues para siglo y medio, en donde estamos viendo cómo ha cambiado la pirámide poblacional, perdón, es un siglo, cómo ha cambiado la pirámide poblacional, ¿verdad? En donde de ser muy pocos ancianos y cada vez más jóvenes hasta los años 70, esta comienza a modificarse y en la actualidad pues llega casi al punto de madurez que esperamos obtener en alrededor del año 2050. Por otro lado, nuestro crecimiento demográfico, ¿verdad?, ha sido variable. Aquí tenemos lo que ocurrió con la revolución, ¿verdad?, de 1910 a 1921, una fuerte caída en la tasa de crecimiento demográfico y evidentemente poblaciones muy pequeñas, pero realmente a partir de 1940, que es también cuando comienza a organizarse básicamente lo que son las producciones intensivas, y yo pienso que fue comenzando realmente con pequeñas empresas productoras de huevo, aunque se producía todo desde antes, pero con una visión empresarial, yo pienso que comienzan las de huevo, y es muy probable que las primeras hayan comenzado realmente alrededor de mi tierra, muy cerca de ahí, hacia Tepatitlán, ¿verdad? Y luego tuvimos un crecimiento que llegó a ser realmente preocupante. O sea, llegamos a estar creciendo al 3.6%, y vean, duramos décadas creciendo a más del 3% de la población. Tuvimos que tomar medidas como sociedad para ir mitigando, ir reduciendo esto, y entonces fue decreciendo a los niveles que observamos ahora, muy cercanos al 1% de crecimiento demográfico, y según las proyecciones de CONAPO, pues no deberíamos rebasar con mucho los 130 millones de habitantes, y ahí probablemente nos vayamos a estabilizar. Pero este es uno de los factores. Entonces, este crecimiento demográfico es lo que movió a la modificación de los sistemas de alimentación animal, porque además estuvo aparejado con un proceso de urbanización, un proceso muy rápido de urbanización, en donde llegamos a crear incluso conflictos de grandes cinturones de miseria alrededor de las ciudades medianas y pequeñas, y pulverizar a nuestros pueblos. Tenemos más de 190,000 poblaciones
¿verdad? Con poblados de menos de 2.500 pobladores y tenemos unos cuantas centenas de poblaciones con más de 15,000 habitantes realmente, unos cuantos miles, perdón, y centenas con poblaciones mayores. Pero lo que sí es cierto es que como en el resto del mundo, prácticamente nuestra tendencia ha continuado hacia la urbanización y cada vez menos población en el sector rural. El otro aspecto no es únicamente que haya la población y su crecimiento y que se esté concentrando en las ciudades con los hábitos de consumo que implican, sino es muy importante también lo que es la distribución del ingreso. En un estudio reciente, pues vemos que prácticamente durante 4 décadas, lo que se llama el índice de Gini, que es uno que mide cómo se distribuye el ingreso de los países, entre otras cosas, pero se utiliza básicamente para eso, pues prácticamente no se ha modificado. Este índice adquiere valor de 1 cuando un solo sector de la población, o digamos una persona, tiene toda la riqueza, y 0 cuando la distribución es perfectamente igual para todos los pobladores de un lugar. Y México se ha mantenido entre 4.45 y 4.51 en los últimos 40 años. O sea, no hemos podido realmente resolver ese problema. Y no lo hemos podido resolver. Y vemos aquí lo que ha pasado con nuestros gobiernos. Tenemos etapas de crecimiento, el crecimiento estabilizador de don Antonio Ortiz Mena y que México crecía a más del 6% anual. Pero luego tuvimos grandes devaluaciones. No hablo de las anteriores de Alemán y Ruiz Cortines, ¿verdad? Que fueron, como ven, devaluaciones que tuvieron menor impacto en el despegue del país realmente. Pero ya una vez que el país venía despegando con el desarrollo estabilizador de Ortiz Mena, pues tuvimos la de Echeverría, que fue terrible, y luego tuvimos la de López Portillo de 2002, que fue peor, y así nos hemos pasado de tal manera que realmente nuestra población ha venido mejorando muy paulatinamente en cuanto a capacidad de compra, a pesar de que hemos crecido muy rápidamente. Entonces, la situación actual de nuestra población es que tenemos al 48% de la población por debajo de la línea de pobreza por ingresos y tenemos todavía al 20.4% de la población con carencias de acceso a la alimentación. O sea, tenemos muchos Méxicos en nuestro país y mientras unos tienen acceso a alimentación de lo más selecto del mundo, tenemos otros que luchan enormemente. ¿Qué otra cosa implica esto? Que la demanda que tenemos de calidad para los productos de origen animal realmente no es tan crítica y que la demanda fundamentalmente lo que exige son precios más que calidades. Y para dar una idea de lo que veíamos de la línea de pobreza, se considera en el medio urbano, esto es a octubre del año pasado, que son 3,111 pesos de ingreso por persona, ¿verdad? En el medio urbano y 2,000 en el medio rural, y la pobreza extrema es debajo de 1,500 y 1,100. O sea, realmente estamos hablando de pobres, bastante pobres. Y entonces, cuando hablemos en un momento más de nuestros productores, vamos a ver que realmente difícilmente los podríamos catalogar como pobres, a pesar
de que tengan carencias de muchos tipos. Pero realmente, únicamente el 21.9% de nuestra población es población no pobre y no vulnerable. El resto tiene algunas carencias y el 41.9% sigue siendo una población pobre con 7.4% de pobreza extrema. Entonces, este desarrollo histórico es lo que ha movido las diferentes etapas de la producción animal. Y evidentemente, estos cambios sociales han implicado cambios de políticas también. Por otro lado, tenemos que la superficie per cápita de tierras agrícolas, o sea, de tierras laborables, ha venido disminuyendo conforme ha crecido la población, porque realmente el crecimiento de las tierras, pues es mucho más acotado y va teniendo un crecimiento cuadrático, cada vez es más lento y está seguramente por estabilizarse. Y las estimaciones es que mantendremos entre 0.17 y 0.16 de hectárea por persona, que implica, además debemos recordar, de estas tierras, por lo menos el 30% muestran algún grado de deterioro de estas tierras que tenemos. Cuando no es salinidad, ha sido pérdida de fertilidad y otros factores que tenemos que considerar y atender. Si lo vemos por sistemas, vamos a platicar ligeramente del sistema lechero. Simplemente quisiera recordarles a grandes saltos algunos de los hitos importantes en nuestro país que tienen que ver con la nutrición y con la alimentación de animales. Insisto, la avicultura formal inicia por ahí en los años 40 y es la primera industria que comienza a formarse como tal y que comienza a crecer. Los cerdos entran como empresas un poco después. Y alrededor de los años 60 a mediados, hay un fuerte incremento de producción en los Estados Unidos, básicamente de oleaginosas. Comienza la enorme producción de soya que ahora tenemos y cambian también y hacen muy favorable para los productores mexicanos que tenían más recursos la producción de sorgo desplazando a la producción de maíz. Eso adicionalmente a que hacia los años finales de los años 60 comenzamos a perder los excedentes de maíz que habíamos podido producir anteriormente, hacen que el mismo gobierno adopte medidas para evitar el uso de maíz en animales, más teniendo el instrumento de Conasupo, primero Censa y después Conasupo, que era la única que compraba, pues eso nos impuso a partir de mediados del último tercio de los años 60, prácticamente la formulación a partir de sorgo y con una serie de pastas proteicas y de otras cuestiones al principio. En el sector lechero, déjenme comentarles cómo construí esta información. Lo que hice fue que tomé los datos de la población humana en 1990 y los datos de la producción de leche en 1990 y les di el valor de 100. Entonces construí con ese índice lo que venía pasando hacia atrás y lo que ha pasado hacia adelante. Entonces, aquí viene, digamos, un gran resumen de qué es lo que ha pasado con la producción de leche. Los números que aparecen aquí no tienen escala, pero es de lo que he podido investigar, lo que había de producción de alimentos concentrados, digamos, por industria organizada, en millones de toneladas. Entonces comenzamos en el caso de ganado lechero de manera muy incipiente, con unos cuantos cientos de miles de toneladas, y ya para 1980 producíamos más de 1 millón de toneladas. Digamos, los años 70 fueron años de gran crecimiento, también de endeudamiento, si se acuerdan, son los años típicos del gobierno del licenciado Echeverría, que comenzamos a tener problemas hacia el final. Tuvimos en 76 la devaluación,
después nos vino el boom petrolero que nos ayudó a mantenernos, y acuérdense que en 82 tuvimos la otra crisis, y prácticamente la década de los años 80 fue la década perdida, no únicamente para México, por desgracia, sino para toda América Latina. Y entonces vemos que mientras la población siguió creciendo, en este caso, la producción de leche no mantuvo el paso con el crecimiento poblacional. A partir de 1990, y ya en los prodromes del Telecán, ¿verdad? Con una visión diferente, les recuerdo que entramos al GATT en 1986, y a partir de la entrada al GATT se comenzaron a borrar muchas de las limitantes para importar granos, y eso lo vemos, se comienza de nuevo a hacer algunas importaciones de maíz y a utilizar maíz en la formulación de raciones. Y a partir de 1990, y en los prodromes del Telecán, básicamente, pues comenzó a crecer de nuevo la producción de leche. Tuvimos una pérdida con el error de diciembre, que se han de acordar muchos de ustedes, en la transición entre el licenciado Salinas y el licenciado y el doctor Zedillo. Bueno, los dos son doctores, por cierto. Y entonces, pero ya la fabricación de alimentos balanceados, tanto de integrados como de las fábricas de alimentos, comenzó a crecer. Aquí es, digamos, el despegue de empresas importantes como Lala, que también fue la época de grandes concentraciones, de absorciones de empresas pequeñas por empresas grandes, etcétera. Y lo que vemos en la actualidad es que ha crecido la disponibilidad per cápita. Ya estamos produciendo casi 6 millones de toneladas de alimentos balanceados y casi 13,000 millones de litros o 13 millones de toneladas de leche. Seguimos importando. México ha seguido importando, acá por necesidad y después por facilidad y por ser más negocio para las empresas procesadoras, entre el 27 y el 34% del consumo. ¿Qué cambios importantes hubo aquí en los aspectos nutricionales? Muchísimos para los hatos grandes, muchísimos. Comenzamos la incorporación de ionóforos, sistemas de alimentación, mejoradores de los ensilajes. Comenzamos a tener realmente adaptaciones muy, muy importantes, dietas mucho más ricas en energía, mucho más concentrados. Comenzamos a tener grasas adicionales de sobrepaso, proteína de sobrepaso, y toda esa tecnología pues que se fue desarrollando básicamente en el extranjero. En México poco trabajamos con sistemas muy intensivos de leche, generando conocimiento nuevo, sino más bien adaptando conocimiento a las condiciones del país. Pero insisto, teníamos muchos Méxicos. Aún ahora, si vemos los deciles de población, pues vemos que del gasto total que se hace en leche en el país, el decil más pobre de México únicamente eroga el 3.4% de ese gasto, que es como 5 veces menos que el decil de mayor ingreso en México. Y vemos entonces también, esto lo que nos está indicando es que hay una gran elasticidad, hay una gran posibilidad de incrementar el consumo de leche, porque todos estos tienen demostrado que prioritariamente gastan en leche, ¿sí? Si vemos a qué velocidad crece el gasto en leche por deciles de población, vemos que los deciles que menos ingresos tienen son los que más cambian y mejoran su gasto en leche de año en año en este periodo observado, y esto se va reduciendo mientras mayores son los deciles de población. Y nuestros productores, esto es de un análisis reciente que hice del Padrón Ganadero Nacional. Estos son a diciembre de 2019 los hatos que, digamos, estaban vigentes en el padrón, que habían tenido algún movimiento, y vemos que realmente los hatos
mayores de 500 vacas, pues se cuentan en cientos. O sea, los hatos mayores de 1000 vacas probablemente no rebasan en la realidad los 300 hatos. Y estos andan por el estilo. En esta muestra estamos viendo lo que son casi 80,000 unidades de producción, que es muy cercano al universo, pero vemos pues que más del 90%, aquí está claro que el 88% de las unidades tienen únicamente el 27% de las vacas. Y estos que son décimas de punto, ¿verdad?, tienen más del 30% de las vacas. Estos son el número promedio de vacas en cada uno de estos rangos, ¿sí? Entonces, tenemos todavía una enorme dispersión y esto implica que la producción, la de doble propósito, que representan más de 1 millón de vacas que producen, pero que se ordeñan solamente en algunos días, y esos tienen un manejo de alimentación muy diferente a la que tienen cualquiera de estos. O sea, los productores que tienen de 1 a 10 vacas son realmente productores campesinos. Tienen el 12% de las vacas y aportan el 5% de la producción. Pero los sistemas que manejan, para eso eran los trabajos con rastrojo y con esquilmos, todavía son sistemas con dietas de muy baja densidad energética, no han llegado siquiera a la tecnología de dietas integrales, y lo peor es que son los que adquieren los alimentos concentrados en el último eslabón de la cadena. Este es el distribuidor al menudeo de estos alimentos concentrados, ¿verdad? Y luego venden su producto también al primer eslabón de una cadena de agregación de valor. O sea que están realmente en el peor de los mundos y ahí se mantienen. ¿Por qué? Porque hasta ahí les da para sostener a sus familias. Y entonces vemos que esto va creciendo y realmente los productores que utilizan mucho de la tecnología moderna que tiene que ver con pues el uso de ionóferos y proteína de sobrepaso y grasa adicionada y dietas con muy alta energía, sistemas de alimentación perfectamente calculados, minerales asociados con proteínas para dar mayor disponibilidad biológica, etcétera. Es un puñado de productores y representa poco más del 30% de las vacas, pero ellos producen más del 40% de la leche del país. Entonces, la nutrición también va a ser diferente en los diferentes estratos. Los bovinos de carne no son muy diferentes a esa misma historia. Ya no les repito cómo está construido esto, pero lo que sí podemos ver es que a diferencia de lo que pasó con leche de vaca, estos sistemas son más resilientes. ¿Por qué? Porque en todo este periodo, ¿verdad?, la producción se basaba fundamentalmente en pastoreo. Y aquí sí hubo aportaciones importantes de nutriólogos, ¿verdad?, sobre todo en el desarrollo de suplementos para el trópico. Esta es la época, se han de acordar todos, de Tom Preston, con la melaza de caña, la promoción de corrales a base de miel, de puliduras de arroz y de caña picada, ¿verdad?, que realmente no impactó mayormente al país, prácticamente no lo impactó, salvo pequeños nichos, pero lo que sí es cierto es que estas personas vinieron a revolucionar al sector académico del país, a pensar en otras cosas, en cómo hacer que esto produjera más. La producción de alimentos balanceados, como ven aquí, era mínima, porque prácticamente no había corrales de engorda, había muy poco del ganado se engordaba, y era fundamentalmente en el norte. Tom Preston indujo mucho que en el trópico se engordara en corrales donde prácticamente no se podían mover los animales, con caña, melaza, urea, puliduras de arroz y productos locales, ¿verdad? Y
Por su parte, INIP, en esta época, ya el colegio de posgraduados estaba, ya estaba trabajando también. Tuvimos al Colegio Superior de Agricultura Tropical, que hizo mucho. Y lo más importante fue la banca. La banca financió muchísimo de engordas en praderas, porque es lo que se estilaba. Y básicamente fue en praderas tropicales. Estábamos, obviamente, finalizando animales de 4 años, ¿verdad? Con pesos en pie, rondando los 500 kilos y rendimientos de canal muy magros por los mismos sistemas de alimentación. De nuevo, el Telecán vino a hacer un cambio diametralmente opuesto. O sea, el acceso, México toma una decisión estratégica en la entrada al Telecán, seguramente todos lo saben, pero simplemente para recordárnoslo, aunque podía poner aranceles muy altos al maíz de más del 100% durante los primeros 15 años del tratado, México opta por no ponerle aranceles al maíz. Y entonces el maíz nos fue muchísimo más accesible y comienza también CONASUPO a retirarse de tener el monopolio de la importación de granos. Y entonces tenemos grandes distribuidoras de granos que ahora existen también en el país, desde luego que se quedaron aquí, pero despega enormemente la producción de carne. ¿Por qué? Porque hasta aquí en buena medida el crecimiento, sobre todo en los 70s, descansó mucho en crecimiento de inventarios y apertura de nuevas áreas, sobre todo de trópico, incorporación a los hatos de cría. Esto se modera enormemente en los años 80 y prácticamente a partir de los años 90 el crecimiento es mínimo y realmente lo que ha modificado es la estructura del hato nacional, porque ahora todos los animales prácticamente al destete se retiran o bien para ser exportados a los Estados Unidos, actividad que se viene dando desde el siglo XIX, ¿verdad? O bien esos animales ahora se retiran para repasto intensivo, simplemente de preparación para meterlos a un corral de engorda. Y entonces ha crecido de una manera impresionante la cantidad de producción de alimentos balanceados, ¿verdad? Para bovinos. De hecho, por la misma naturaleza con mezcladoras locales, es que estamos teniendo menos alimentos producidos en fábricas formales y más producidos en las mismas empresas. Ahorita vamos a ver el tamaño de algunas de esas empresas y lo que es importante recordar otro cambio aquí, que fue alrededor de 2005-2006, fue el acceso a DDG por la política de Estados Unidos, transitoria, por cierto, de grandes subsidios a la producción de etanol a partir de maíz, ¿verdad? Que nos inundó prácticamente de DDG y nos permitió tener acceso en grandes cantidades y ahora ese DDG pues está prácticamente en todas las formulaciones. Aquí es todavía más marcada la diferencia entre quienes más tienen dinero y menos tienen dinero en cuanto a lo que pueden gastar para compra de carne de res. La carne de res es sin duda la carne más cara del mundo, ¿verdad? Y si ven aquí, pues es casi 6 veces la diferencia entre el decil de menor ingreso y el decil de mayor ingreso en lo que gastan en la compra de carne de res y por ende lo que consumen. Pero de nuevo, la elasticidad es muy alta y la demanda está ahí potencial. ¿Sí? Es algo que los consumidores quieren. Igual que en el caso de vacas lecheras, este es un recuento de 847,000, un análisis que estamos haciendo, de 847,000 unidades de producción que mantienen vacas en pastoreo y 18,400,000 vacas aproximadamente. Son vacas de doble propósito y vacas dedicadas simplemente a la producción de becerros para carne. Y vemos lo mismo, ¿verdad?
más del 85% tienen menos de 30 vacas. Ese es otro tipo de ganadería. Y aquí yo diría que la mayor parte de estas vacas se ubican en las regiones tropicales del país. Y ahí creo que estamos todavía en falta, porque a pesar de los esfuerzos que se han hecho, no tenemos, por ejemplo, suficiente investigación. Miren, algo que es muy importante, yo pienso que no hemos hecho suficiente, es calidad del agua ya en las unidades de producción. Eso no se ha trabajado prácticamente y puede ser muy problemático. Y la otra es, hemos trabajado en cuestión de minerales, pero no lo suficiente. Probablemente porque es tan fácil suplementarlos que hemos descuidado mucho ese aspecto a pesar de todo. Y la otra, mucho de este pie de cría, sobre todo en zonas de transición y zonas áridas, sigue consumiendo gallinaza y pollinaza, lo cual es aberrante a estas alturas, y además sabemos que está legalmente prohibido, porque nuestros compromisos internacionales para hacer de riesgo insignificante de encefalopatía espongiforme bovina implica que nuestros rumiantes no consuman, entre otras cosas, excretas de aves, ¿verdad? Y por otro lado también, pues va en contra de nuestras campañas contra la tuberculosis, por ejemplo, porque el Mycobacterium avis cruza cuando se tuberculinizan los animales con las pruebas de tuberculina normal. Entonces, por donde lo veamos, no está bien. Y volvemos a ver lo mismo, ¿sí? Aunque estos son la gran mayoría de productores, la realidad es que una pequeña fracción, en México no hay hatos muy grandes, eso hay que reconocerlo. La revolución que distribuyó la tierra, sí distribuyó realmente la tierra. Y quedan, podríamos decir, puñados, cientos de hatos, cuando mucho, con más de 1000 vacas. Y por ahí hay algunos de búfalas, por cierto, en Tabasco. Y entre 500 y 1000 vacas, pues son también, pero si ven, son centésimas de punto, pero tienen el 4% de los inventarios, quienes tienen más de 500 vacas. Y el resto está en productores medianos, para los cuales tampoco hemos desarrollado una tecnología especial dedicada a ellos, según las regiones donde se ubican. Desde los años 60, el INIP comenzó a trabajar ya formalmente, el CENIP todavía era, Martín González encabezando al grupo de muchachos, en cómo se comportaban los nutrientes, fósforo sobre todo y proteína, a lo largo del año en las principales especies que componen los pastizales abiertos en Chihuahua. Pero no teníamos información, digamos, de todas las zonas de matorrales, que es lo que más México tiene en todo el resto del país, y ahí todavía estamos en deuda. No tenemos suficiente información de muchas de esas cuestiones, aunque otras se han extrapolado y pues lo que conocemos ahora, lo que hay de conocimiento y de imágenes de satélite nos permite hacer apreciaciones, pero seguimos sin tener realmente modelos de precisión para entrega de alimentos para este tipo de ganadería. Tenemos mucho para lo que es ganaderías intensivas y muy intensivas. Al revés de lo que decía hace un momento, en donde son más de 1 millón de productores de cría, ¿verdad? Dispersos en más de 110 millones de hectáreas, que es aproximadamente lo que utilizan para pastoreo, ¿verdad? Se agosta el embudo y resulta que finalizadores tenemos registrados solamente a 25,000, pero de estos 25,000, 200 corrales engordan 4 millones de cabezas. Y aquí les digo, en zonas áridas, 21 corrales engordan grades de más de 1000 cabezas, engordan 2.3 millones de cabezas. Evidentemente estas tienen asesores y tienen pues todo lo que se requiere. Tienen
procesamiento de granos con vapor, tienen desde luego formulación de raciones, cambian 6 o 7 veces raciones durante la época de engorda, etcétera, ¿verdad? Cosa que no ocurre con estos pequeñísimos engordadores, pero insisto, de 1 millón de criadores, se está concentrando finalmente la red de generación de valor en 25,000 engordadores. O sea, ahí es donde no se está siendo justo, y uno de por qué se mantiene la exportación de becerros. Exportamos más de 1.200.000 becerros cada año en promedio. Pues porque el paripaso del precio en México lo marca básicamente el precio de exportación. Y de aquí la importancia de tener la sanidad que permita, exportar becerros. Es del cielo a la tierra para los productores estar en esas posibilidades porque pueden negociar mucho mejor. Entonces, aquí simplemente hay más de 3,5 millones de cabezas en un puñado de 80 corrales. Insisto, 200 corrales hacen esto. En porcinos la historia ha sido un poco diferente, pero hablaba Pepe Cuarón hace rato. Les debo comentar que todavía con Armando Shimada, tal vez se acuerde, por allá en 1965, principios de 66, íbamos mucho a La Piedad, pues para ver. Una de las cosas que aprendimos en La Piedad, no sé si se acuerde Armando y si nos está viendo, fue a castrar marranitas, porque resulta que eran básicamente, La Piedad era una zona lechonera. Les bajaban lechones de la sierra y de todos lados, y ahí ellos únicamente hacían desarrollo y finalización, y a las hembras las castraban con un método muy, por cierto, muy eficiente, muy rápido, pero no era una porcicultura ordenada, ni mucho menos. Y luego la porcicultura ha tenido siempre el estigma de la cisticercosis, mal ganado, desde luego, y más que el estigma de la cisticercosis, también sufrió el embate de políticos por la competencia que se fomentó, la idea de la competencia de los animales con los seres humanos por los granos. Y bueno, en un país con los rezagos de pobreza que tiene el nuestro, digamos que es entendible, pero debo decirles, en los 80s se han de acordar que llegó a ser la carne más consumida en el país, la carne de cerdo, más que pollo y más que cerdo, y más que res, perdón, al principio de los 80s. Y después le retiraron el subsidio y la venta de el subsidio al grano que le daban, que le mantuvieron a las aves. Y entonces la porcicultura perdió casi una tercera parte en un periodo de 2 o 3 años, aquí en los años 80, en medio de la crisis. Debo a don Paco Merino, que era secretario de Agricultura, le ardía de coraje que le dijeran que se estaban usando granos para alimentar animales, porque acuérdense que perdimos la autosuficiencia en maíz en esa época, y entonces era pues algo casi contra el orgullo nacional, que tuviéramos que estar trayendo maíz importado incluso para las tortillas. Y también en esta década tenemos que recordar que tuvimos San Juan Ixhuatepec y el sismo de 85, en medio de una debacle económica, y entonces todo esto hizo que el acceso a insumos para alimentar animales se nos redujera, y el gobierno tomó prioridades, y las prioridades fueron aves y leche, parcialmente leche, pero sobre todo aves. Bueno, también después esto finalmente se recompuso, volvió a retomar el crecimiento muy lentamente, la producción porcícola, y con el Telecán tuvimos 2 fenómenos. Un fenómeno importante fue el acceso a granos baratos, concretamente a maíz y a soya. También se hizo mucho más monótona la dieta, ¿verdad? En general para esta especie.
Desde luego se fue intensificando la producción y se fue además haciendo mucho más científica la nutrición de los animales. De ahí surgieron todas las empresas tan especializadas que hay en alimentos predestete, en alimentos para el destete, en alimentos para la iniciación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que han hecho un enorme trabajo y la genética venía pues empujando y tuvimos también acceso a mejor genética. Tuvimos desde luego también algunos problemas serios como PIRS y otras enfermedades que trajimos con la genética, ¿verdad? Pero finalmente se logró comenzar a despegar de nuevo. Y el aspecto negativo fue la enorme competencia por la segmentación del mercado de carne de cerdo en Estados Unidos, en donde los perniles se pueden vender a un valor muy por debajo de lo que valen de lo que en México tienen de valor, y entonces pues resulta que eso limita los precios de la carne en México, porque en México el pernil también es preferido. Y entonces esto, digamos, equilibra, y por eso es que México en 2017 estamos importando casi más de 1 millón de toneladas de producto, a pesar de que somos ya productores importantes, y el año pasado exportamos más de 100,000 toneladas, 112,000 si mal no recuerdo, de carne de porcino, y seguimos creciendo. Sobre todo, hay un despunte ahorita muy importante por el reconocimiento de Estados Unidos de México como país libre de fiebre porcina clásica. Eso destapó la porcicultura. Este cambio de tendencia que ven aquí se va a mantener. Se va a mantener, y ahorita la porcicultura tiene 3 años que viene creciendo muy, muy bien, y con ello pues posibilidades también para cada vez más colegas, porque las grandes empresas pues están fusionando, y ya no es únicamente el trabajo de nutrición en fábricas de alimentos, sino cada vez más en granjas medianas, y sobre todo en las granjas, en los grandes consorcios, como lo que ha pasado en México, ¿no? En donde pues Smithfield le vendió a la empresa china y cada vez se concentra más la producción en unos cuantos sitios, cada vez con mayor calidad. Yo aquí veo una gran oportunidad para los sectores que pueden pagar por otro gusto del cerdo. El cerdo es una carne que gusta mucho al mexicano, insisto. En los años 80 se consumía más carne, al principio se consumía más carne de cerdo que de ave o de bovino. Y eso se mantiene. Pero también nos gusta el sabor del puerco con más grasa. Cerdos tan magros, está pasando lo que en Europa y en otros lados. Hay quienes están dispuestos a pagar más por un cerdo menos magro que tenga más sabor. Y eso es una tendencia que probablemente vamos a ver. Hay otras tendencias que veremos, desde luego: trato humanitario, problemas de contaminación ambiental. Al final de la plática comentaremos algo de eso, pero esto es lo que ha, digamos, limitado y que ha preocupado desde los años 90, sobre todo, a la porcicultura. Sobre todo la cuestión de efluentes y manejo de excretas, que es muy, muy importante en esta especie. Como en las otras, les decía, los deciles tienen un gasto muy diferenciado, y en los 4 primeros deciles, si ven, el crecimiento, perdón, en los 2 primeros deciles están ávidos por poder consumir más puerco. Y conforme mejore el ingreso de las personas, este hueco que se da aquí, pues lo vamos a llenar con demanda, seguramente, porque hay esta avidez por cerdos.
El caso de ovinos y caprinos no podemos abundar mucho porque no son especies, pues, en donde tengamos gran presencia nuestras empresas productoras de alimentos balanceados o esto, pero son economías campesinas, son muy importantes para las economías campesinas, y por lo menos en ovinos ha habido dos aspectos muy importantes. Tradicionalmente, México importaba más del 50% del consumo de ovino en México. Y bueno, no con el Telecán, sino con las medidas internas que tomó Estados Unidos, es que se dio este despegue de la ovinocultura, auspiciada enormemente por la presencia, la promoción y los apoyos que dio el US Feed Grain Council, que si se acuerdan, comenzó a empujar dietas con 90% de concentrados, ¿verdad? Muy eficientes, con amortiguadores de pH, con otra serie de componentes, dietas muy estandarizadas que permitían el crecimiento muy rápido de los corderos. Y adicionalmente hubo otra medida en Estados Unidos en 96, si mal no recuerdo, que fue el retiro del subsidio a la lana virgen. Y entonces resulta que lo que era un negocio para los americanos, que trasquilaban 2 veces y vendían las borregas después de la segunda trasquila, quedando borregas muy jóvenes, para ellos eran de desechos porque el subsidio que recibían por la lana les compensaba. Cuando se suspende ese subsidio, se comienza a disminuir enormemente el rebaño estadounidense y por ende lo que nos mandaban, que decían ellos que eran de desecho, que realmente para ellos eran desecho, pero pues nos trajeron entre otras cosas Brucella ovis y varias enfermedades, ¿verdad? Probablemente hasta Scrappy, aunque no lo reconocemos en el país, pero porque se compraba a 10 centavos de dólar la libra de borrega de desecho, y eran borregas buenísimas para la barbacoa. Entonces eso no dejaba crecer a la producción nacional. Era una competencia absolutamente desleal, ¿verdad? Y se hicieron pues fortunas muy regulares al amparo de esto. Bueno, el Telecán y esa medida de Estados Unidos es lo que detonó la ovinocultura. Luego algunos colegas piensan que fue por la técnica y lo que se hizo. No es cierto, fue por una medida económica de Estados Unidos, y hay que reconocer la promoción y los apoyos que dio. Bueno, en general, los vendedores de granos norteamericanos, pues ellos tienen los mecanismos de dar crédito a tasas de interés muy bajo a quienes compran sus productos, y entonces tienen ventajas, ¿no? Y aquí ven cómo ha despegado la producción de ovinos. En la actualidad ya importamos únicamente 15% del consumo, que insisto, era más del 50% del consumo. En caprinos, lo que ha ocurrido realmente ha sido un cambio de giro. Ha sido ahora más común la producción de leche, ¿verdad? Y continúa la producción de cabritos y de triponas muy poco, la birria. Pues la birria tradicionalmente de chiva, ahora se hace también de borrega, ¿no? Y hasta de perro. Pero las cabras, el giro se ha hecho más a intensificar en sistemas de producción de leche, y se están produciendo excelentes quesos, afortunadamente. Una cuestión importante es que México junto con Brasil tienen la mayor población de caprinos, y México tiene una enorme biodiversidad en sus caprinos ancestrales, pues sus caprinos viejos, los que se han mantenido de lo que trajeron originalmente los españoles. La avicultura pues es la campeona en todo esto que tiene que ver con nutrición animal, y allí es donde también comenzaron, hay que decirlo, a formarse. Fue la simiente de muchos de nuestros nutriólogos como ustedes. Originalmente, ya hay que reconocer a Edsel Bisler,
al doctor Pino, al doctor Cuca, al doctor Aguilera, a Sergio Brambila, a Daniels, que ya murió. De los demás, Bigler, creo que Brambila también falleció, no estoy muy seguro. Augusto sí falleció, Cuca todavía anda por ahí. Y bueno, de aquí vino una camada, a mí me tocó participar con ellos y con Hank Tunesen, que era un holandés que trabajaba en cosas de forrajes, muy al inicio de los 60s, pero desde fines de los 50 ellos comenzaron a trabajar ya con la Fundación Rockefeller en algunas cosas de avicultura. Edsel Bigler se inclinó mucho originalmente hacia pavos, hizo varios trabajos con pavos, y lo que hicimos en un principio fue evaluar productos nacionales, pues productos que abundaban en el país, que realmente muchos ni siquiera no estábamos pensando en una avicultura como la que ya existía en ese momento, porque en ese momento ya había una avicultura comercial, pues ya estaba los señores Burs, ¿verdad? A todo trapo, estaba Mezquital del Oro funcionando, había varias empresas, la fábrica de huevo, estaba ya el grupo de Tehuacán, los grupos de Jalisco, de los Altos, trabajando a todo trapo. Comenzamos con huevo casi todos y posteriormente se derivó a pollo, pero pasaron por las mismas etapas en el sentido de una etapa de sorgo, ¿verdad? También les tocó, pero siempre fueron protegidos. Entonces, a pesar de la crisis de los años 80, la avicultura siguió progresando y siguió progresando, ¿verdad? No tuvo que esperar la llegada del Telecán, ¿verdad? Lo que sí pasó con la llegada del Telecán fue la compactación de empresas, las fusiones, el crecimiento y la optimización de todo, ¿verdad? Desde luego, raciones calculadas al más mínimo detalle y detalles de fabricación de alimento también muy importantes, tanto tratamiento de granos como tamaños de partícula, compactación de pellets, todo lo que tiene que ver con la tecnología de elaboración, no únicamente de formulación. Y desde luego vinieron todo, bueno, los aminoácidos sintéticos que vinieron a revolucionar todo esto, las vitaminas también puras que nos permitieron pues balancear con mucho mayor detalle. Bueno, y el resultado está junto con lo que han hecho los genetistas, sobre todo a partir de la década del 2000, ¿verdad? Con la genómica, que en aves es, por cierto, son 2 empresas en el mundo las que hacen la genómica de aves y las que producen prácticamente el material genético de aves. Son 2 empresas que tienen a muchas otras empresas como parte de ellas, son 2 grandes consorcios. Y de ahí, ¿verdad? El despegue, pues, impresionante de la avicultura, hoy por hoy, pues es la carne que más consumimos y seguramente ya empató en el mundo a la carne de porcino, sobre todo por los problemas de peste porcina africana. México, a pesar de la gran cantidad que tiene, es un importante importador. En 2017 importamos 700,000 toneladas y seguimos importando tanto pasta de aves como piezas de aves. Y bueno, la mayor proporción del casi 1,000,000 de toneladas de embutidos que se producen en el país, pues son de ave, y muchos de ellos son salchichas de pasta de ave, fundamentalmente, ¿no? Y bueno, las líneas de producción de alimentos balanceados, pues no se diga, ¿no? Cada vez más con participación, que es algo que ahorita comentaremos de esto. Y bueno, en pollo, si vemos, las diferencias ya no son tan grandes entre un decil y otro, aunque sigue habiendo diferencias de casi 3 veces entre el decil de menores ingresos y el de mayores ingresos en consumo, ¿verdad? En huevo, bueno, antes de esto hay que reconocer que en pollo, pues 2 empresas prácticamente producen el 60%,
y unas 10 empresas han de andar produciendo el 80% del pollo, ¿no? Y en huevo, aunque no tan concentrado, también sigue siendo muy importante, ¿verdad? Insisto, esto fue de lo primero que comenzó a comercializarse con una orientación empresarial, probablemente porque era mucho más fácil comercializar huevo que andar matando pollos y vendiendo canales. Era bastante más complicado. Yo creo por eso comenzó realmente más la producción de huevo, y de hecho también los alimentos balanceados al principio eran más de huevo. Hoy se producen más de 7 millones de toneladas de alimento para huevo, y bueno, somos uno de los países con el consumo per cápita más alto del mundo en huevo. Y por ende, si vemos aquí, digamos que es el que está distribuido de mejor manera. Huevo, de los más, alrededor de 45 gramos de carne, perdón, de proteína de origen animal que consumimos, bueno, a los que tenemos acceso cada mexicano cada día, más o menos 11 gramos vienen de huevo. O sea, es junto con leche, que es el segundo, ya muy cerca de carne de pollo, están prácticamente los tres al mismo nivel, son las principales proteínas que consumimos, ¿verdad? Luego, a avicultores se les olvida hablar de la leche, que la leche es prácticamente casi tan importante en términos de aporte proteico que el huevo, pero vemos que ya prácticamente no hay elasticidad de la demanda. Ya esto es un producto muy parecido en este sentido al maíz. Ahora, se ha visto en la parte de alimentos balanceados un enorme cambio. Todavía en los años 70 los integrados producían, o sea, los propios productores con sus empresas producían menos del 30% de los alimentos balanceados. Y esto fue cambiando. Esto lo tomé de los amigos de los fabricantes de alimentos balanceados de Canacintra, ¿verdad? Y vemos el cambio que hay básicamente a partir de la entrada al GATT y los prodromes del Telecán. O sea, cambia. ¿Por qué? Porque las empresas comienzan a integrarse y ya no está, además, el monopolio de Conasupo para importar los granos, ni para entregarte o no entregarte, que era algo. ¿Se acuerdan que había las entregas, había los precios de indiferencia que se llamaban, que no importaba dónde estuvieras, te entregaban igual el grano? Por eso el pollo duró tantos años en Sonora todavía después, a pesar de la lejanía que tenía. Y la industria de alimentos balanceados, la industria de la alimentación animal, es una industria totalmente dependiente de insumos importados. Eso ha sido tradicionalmente. Han cambiado los insumos, pero fundamentalmente importamos más de la mitad de los granos forrajeros que consumimos. Ahora, sorgo es solo una fracción pequeña, bueno, como la quinta, cuarta parte de lo que consumimos de granos forrajeros. Maíz ahora vuelve a ser el rey como era en los años 50 y principios de los 60, ¿verdad? Y las pastas de oleaginosas, cada vez se produce más de pasta de soya, por ejemplo, y de oleaginosas en el país, pero son pastas importadas. Aquí únicamente se extrae el aceite. Más del 90% de las oleaginosas las importamos, o aceite, o importamos las pastas, o importamos los granos para hacerlas. En total, ahorita los cálculos que tiene la industria, y se ha mantenido en los últimos 10 años, es que importamos alrededor del 53%. Bueno, pero la actividad y la actividad que tienen, lo que tienen que ver los nutriólogos, tiene otra dimensión. Y es el concepto de sustentabilidad. Esto realmente surge casi con la historia que les he venido platicando. En la década de los 60 se reúne el Club de Roma
con diversas personalidades, jalan a personas de diferentes áreas del conocimiento, de varias partes del mundo, y reflexionan acerca del posible impacto del crecimiento de la población en el medio ambiente y del futuro de la humanidad. Y ahí encargan a un grupo a hacer documentos en torno a esto, y en 1972, algunos igual que yo seguramente tienen este libro, se publican Los límites del crecimiento, en lo cual, bueno, pues no era malthusiano, pero sí se dice, se plantea por primera vez el término sustentabilidad, en donde se habla de que las sociedades debieran ser capaces de manejar sus recursos naturales de manera que fueran tan durables como fuera posible. Claro, ahora sabemos que el término correcto es sostenibilidad, ¿verdad? Más que sustentabilidad, pero en ese momento así se dio. Y es en 1900, esto surgió en Suecia, por cierto, pero entonces ahí comienza ya, digamos, una nueva dimensión de aspectos que teníamos que atender, quienes teníamos que ver con la producción animal. En 1987 se genera el informe Brundtland, que originalmente se llamó Nuestro Futuro Común, en el que se utiliza por primera vez el término de desarrollo sostenible. Y lo definen, ya le dan otra dimensión, como aquel que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. O sea, que nosotros no podemos considerar como externalidades lo que estamos dañando del ambiente. Tenemos que considerarlo como una cuestión interna del sistema, porque no es justo que una generación esté dilapidando los recursos que son de todas las generaciones. Entonces, esto implicó un cambio muy importante en cuanto a la idea de sostenibilidad, ya que los aspectos económicos se les incorporó pues a la parte ecológica, los aspectos económicos y los aspectos sociales, y las interconexiones que hay con los tres elementos. La ganadería, desde luego, todas las actividades tienen un costo ambiental. Se estima más o menos en poco más de 7 gigatoneladas de equivalentes de dióxido de carbono lo que genera. Los cálculos de FAO hablan de que representa el 14,5% de los gases de efecto invernadero antropogénicos, y de estos, los derivados de la fermentación ruminal y entérica son muy importantes, pero aquí lo que yo digo siempre cuando hablamos de esto es que no hay que recordar que la fermentación ruminal y entérica es parte del ciclo biológico del carbono, toda vez que no hay una sola molécula de metano que no se derive de carbono atmosférico y del suelo, previamente incorporado en cadenas hidrocarbonadas mediante fotosíntesis. Entonces, yo pienso que aquí las empresas petroleras y las mineras, que son las que están translocando yacimientos carboníferos, sea en forma de petróleo, de carbón, del subsuelo al ambiente, son las que seguramente metieron muchos recursos para que nos incorporaran a todos en lo antropogénico y se mezclara lo que son realmente un CO2 raro que no estaba en la atmósfera, ¿verdad? Con un CO2 que es parte de lo que se está reciclando a la atmósfera. Adicionalmente, hay que recordar que el CO2 puede durar hasta 1000 años, en tanto que el metano no dura más de 10 años antes de degradarse. Entonces, si bien tiene 27 veces más potencial de efecto de gas invernadero, su duración es la centésima parte de
de lo que es el CO2 que estamos quemando y liberando al ambiente. Entonces, esto es algo que sí tenemos que considerar y no verlo tan a la ligera. De cualquier manera, tenemos una obligación muy seria en hacer lo posible para reducir el problema, eso sin duda. Ahora, hay otras actividades en donde depredamos, sin duda alguna, con las actividades de producción animal. Ciertamente degradamos las tierras fundamentalmente por sobrepastoreo y por también los cambios de uso que hemos venido haciendo. Tenemos contaminación puntual, esto es muy particular de las granjas muy intensivas, tanto de cerdos como de aves, como de vacas lecheras sobre todo. Tenemos escasez y contaminación de agua y desde luego pérdida de biodiversidad. Pérdida de biodiversidad por lo que las zonas que se tienen que desmontar para incorporarlas a la producción animal, pero además esto y la sobreselección y basar toda la producción en unas cuantas especies y de esas especies teniendo una base genética cada vez más pequeña, suele ser un problema. Por cierto, les comento algo. En un seminario que organizamos de genómica hace poco y que estuvimos con la gente del Instituto Rowett, que son los que manejan pues la mitad de la avicultura mundial en cuanto a esto, llamó la atención que después de 30 generaciones con todo y la genómica, la variabilidad genética, la variación genética de muchos de los parámetros importantes se mantiene. Esto es algo que les platicamos, tampoco ellos tienen una explicación muy clara, pero es algo interesante. Lo que decimos aquí es que aparte, la incidencia de la ganadería en los problemas ambientales es una realidad, pero también su potencial para contribuir a solucionarlos. O sea, sabemos que se degrada el ambiente, pero es la actividad humana que ocupa la mayor superficie de la tierra. El área total dedicada a pastoreo es casi una cuarta parte de la superficie terrestre y más del 70% de la superficie en uso agropecuario y forestal, por cierto. El 33% de la tierra cultivable se destina a la producción de insumos para el ganado, para los animales. Y en algunas regiones del planeta sí nos estamos pasando. La expansión de la ganadería, eso ha sido un factor fundamental de deforestación, especialmente en América Latina. De la Amazonía, el 70% de las tierras que antes eran bosques son ahora pastizales o áreas agrícolas, muchas de ellas dedicadas a la producción de soya y de maíz también. Pero de los últimos 30 años, más del 90% de la deforestación en América Latina está en Brasil, Paraguay y Nicaragua. O sea, por fortuna en México, esto es un factor que desde los años 90 prácticamente no ha crecido, y de hecho la época de mayor crecimiento fue en los años 60 y 70. Recordemos que hubo incluso un programa en el sexenio del licenciado Echeverría del Plan Nacional de Desmontes para tener esto. Bueno, 20% de los pastos y praderas del mundo presentan algún grado de degradación. Recordemos que 73% de estas áreas de agostadero, de pastoreo, están en zonas áridas y semiáridas. Y sabemos también que los sistemas de producción, sobre todo los que más contaminan, tienen un enorme margen, como son los de bovinos de carne, y en menor cantidad los de rumiantes en general por el metano, ¿verdad? Hay un enorme margen todavía de sistemas que podemos mejorar y que, bueno, todavía lo podemos hacer cuando se mide como aquí la contaminación por unidad de proteína que producen estos sistemas, proteína consumible por el humano.
pues el más contaminante es bovinos de carne, que son casi 300 kilos de CO2 por kilogramo de proteína. Y los sistemas industriales todos tienen un menor grado de este tipo de contaminación, de emisiones de gases de efecto invernadero, pero hay margen de mejora en todos ellos. Y bueno, sabemos ahora que hay moléculas, pues, que se están probando. No sé si van a servir de gran cosa, ¿verdad? Pero tenemos moléculas que se están probando básicamente para reducir la síntesis de metano en el rumen, fundamentalmente. En México, el impacto ambiental de la ganadería, de las actividades agropecuarias representa también más o menos el 15% de lo que estima de emisiones de gases de efecto invernadero. Y la ganadería es 2/3 partes de esto lo produce básicamente la fermentación entérica, ¿verdad? Pero algo que hacen estos sistemas que miden las emisiones es que a veces no se ponen a medir también lo que son los resumideros de carbono y las áreas de fijación de carbono. Bueno, resulta que la absorción de CO2 del sector agropecuario y forestal es mayor que las emisiones que genera, porque genera 102 millones de toneladas de CO2 y lo que absorbe son más de 148 millones de toneladas. Claro, está la parte forestal aquí involucrada, ¿verdad? Pero finalmente, si vemos el sector en su conjunto, acuérdense que la ganadería utiliza más de 110 millones de hectáreas. O sea, y ahí también hay enorme capacidad de fijación de dióxido de carbono. La otra es el agua de lluvia, o sea, el agua de lluvia que se achaca mucho a los sistemas de producción animal, el impacto que tienen, ¿no? Porque dicen, por ejemplo, bueno, se utilizan 22 metros cúbicos por kilo de carne de res, ya que llega a un platillo. Lo que nunca platican es que el agua, ¿verdad? Se cataloga como agua verde, agua azul y agua gris. El agua verde es el agua de lluvia, ¿sí? Y el agua de lluvia en México, del 1.49 billones en castellano, no en inglés, o sea, 1.49 millones de metros cúbicos que nos caen. La mitad caen en el sur-sureste, y de todo lo que cae en el país, el 72% se evapora, el 22% escurre a ríos y arroyos, y el 6% se infiltra. Bueno, parte de esta es esta agua verde, y el agua verde representa el 97% del agua que consumen los sistemas de pastoreo en carne de res, ¿verdad? Y realmente el agua azul, que es la que viene de cuerpos de agua y corrientes subterráneas, es pues de los ríos, de pozos, de residuos, es únicamente el 2% de esos 22 metros cúbicos, y del agua gris, aguas para manejo de residuos, es únicamente el 8%. En el intensivo se utiliza más del agua azul y del agua gris, pero normalmente son las etapas más cortas, son las etapas que van de los animales más o menos de los 200 a los 550 kilos, y es prácticamente la finalización. Algo que sí es importante es que del agua que se infiltra, el 76% del agua que se concesiona es para uso agropecuario. Y de esto la estimación es que se desperdicia más del 57% todavía por evaporación y pérdidas por la ineficiente infraestructura
y métodos de riego con que contamos en el país. Luego, la industria azucarera es la más contaminante del sector agropecuario en términos de agua. Y las industrias petrolera y químicas producen los contaminantes también para el agua con mayor impacto ambiental. Entonces, esto es cierto, pero hay que ponerlo en su justa dimensión y evidentemente tanto en esto como para la emisión de gases, el camino es muy fácil, intensifiquemos la producción. Nos lo tienen que medir por kilogramo de producto que entregamos a la sociedad. Entonces, el mejor camino, no hay que darle muchas vueltas, es evitar los sistemas ineficientes. Eso es lo que tenemos que hacer o hacerlos más eficientes. Bueno, entre ahora, lo que tenemos ahora y lo que vemos enfrente para esto, desde luego, es esta preocupación ambiental y la relación urbano-rural, porque realmente medio urbano entiende muy poco y muy mal al medio rural en términos generales. Y aunque todos les gusta comer bien y hay una enorme demanda de alimentos y todavía no logramos resolver económica, política y socialmente los déficits para un estrato muy importante de la población. Hay críticas que son poco constructivas que tenemos que cuidar, pero lo que sí tenemos todos es una obligación en las medidas que tomamos y en las asesorías que tengamos, estar cuidando en la protección del ambiente. La otra cosa es inocuidad. Tenemos ahorita, bueno, tenemos el problema del glifosato que está pues en la prensa y en discusión todavía ahorita, y para nosotros también el uso de transgénicos y aditivos. Yo no tengo nada contra los transgénicos, excepto tal vez en donde somos centros mundiales de origen, ¿verdad? Donde hay que ser muy, muy cuidadosos. Y la otra, el uso de aditivos. Hemos venido usando con mucha soltura y hasta de manera ilegal, pues más que aditivos, lo que son anabólicos, ¿no? Anabólicos, muchos de ellos que sí, por fortuna todavía no han matado a nadie hasta donde sabemos, pero que sí pueden dañar en el corto plazo la salud de algunas personas. La otra es bienestar animal. Esto es algo que pues van a tener quienes están ahorita en activo en la asesoría de nutrición animal que tomar en cuenta por la diferencia en gasto energético que implican los diferentes sistemas, los ajustes al ambiente diferente, etcétera, etcétera, y que vamos a mantener esa presión todavía. Yo por lo menos pienso que en el caso de vacas lecheras lo que probablemente vamos a ver es que volvamos a presionarnos para tener lactancias de 8 o 9 mil kilos como máximo, ¿verdad? Para no tener a las vacas como realmente fábricas nada más de producir leche. La otra, ustedes todos se han de acordar cuando las cerdas de reemplazo las tenían amarradas con collares, ¿verdad? Y se les hacían a muchas de ellas unas lesiones impresionantes, pues no dignas de llamarnos seres humanos quienes trabajábamos con ellos. El otro es el problema de antimicrobianos, ¿no? Las cepas resistentes, intrahospitalarias la mayoría, pero finalmente cepas resistentes que nos ayudaban mucho a mantener la salud gastrointestinal en sistemas muy intensivos, ¿verdad? Que vamos a tener que encontrarle la vuelta. Ahorita aceites esenciales y mil cosas que están surgiendo, probióticos, etcétera, ¿verdad? Que tendremos que probar para lograr esto mismo sin hacer uso de antimicrobianos que potencialmente puedan representar opciones para salvar la vida de algunas personas. La otra es la demanda por alimentos diferenciados, pues alimentos con ciertas cualidades organolépticas. Yo les hablaba hace un rato de cerdos, ¿verdad? Está la presión también por mejores carnes en cierto estrato de la población, pero tenemos que cuidar también, pues para los
que no son estrictamente veganos, ¿verdad? Cuidar que los consumos de huevo y de leche y lácteos se puedan mantener. Tenemos que preocuparnos por generarles productos que satisfagan también esos apetitos, ¿verdad? Y algo importante que implica cambios grandes tal vez en la forma de trabajar, lo que ya están viviendo seguramente muchos de ustedes. Ahora tenemos un acceso increíble a la información y a software sofisticados. Ya las nuevas generaciones vienen al 10,000 por hora, pero lo que está pasando también es que tanto en la práctica médica como en la práctica de ustedes como asesores en las diferentes empresas, ¿verdad? Pues va a ser cada vez más a control remoto, va a ser a distancia. Esto va a permitir tener una mayor cobertura, ¿verdad? Y también cada vez vamos a tener sistemas más sofisticados de análisis, etcétera, que nos van a permitir tomar decisiones, decisiones pues sin estar presentes físicamente en muchas cuestiones, ¿no? Y vamos a poder desde luego también calcular al día mercados y todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo, medir calidad de alimentos finales, estar revisando comederos, en fin, todo lo que esto tiene que ver. Y esto también gracias a que las decisiones políticas del país en todo este periodo del que comentamos, pues nos está permitiendo un amplio acceso a insumos y tecnología, ¿verdad? Que prácticamente no tiene límites. O sea, los convenios que tiene nuestro país, los tratados, etcétera, pues prácticamente no nos ponen cortapisas para tener acceso a eso, siempre y cuando demostremos la inocuidad, que no afectan el bienestar animal, que no atentan contra los desarrollos de resistencias antimicrobianos, etcétera. Y estos no me preocupan todavía mucho. Todavía creo que la mayor parte de veganos y todos en unos cuantos años regresan a comer lo que comían antes. Pues muchas gracias. Estoy a sus órdenes. No sé si esto cumple más o menos lo que esperaban de la plática. Muchas gracias. Muy bien, doctor González Padilla. Tengo frente a mí todo mi escritorio cubierto con papelitos que representan preguntas, comentarios y alabanzas. El calificativo, el adjetivo calificativo más frecuente es maravillosa plática. La verdad, a mí me dejó muy satisfecha la presentación. Espero que de veras les haya gustado, porque me costó mucho trabajo decidir qué iba a decir. No. Debo confesarles que me puse a revisar las revistas de Chapingo y Técnica Pecuaria y cosas por el estilo, y vi que por ahí no era, porque pues no los voy a platicar al Padre Nuestro, al señor cura, ¿no? Ustedes son expertos en todo eso, y preferí más meterme a un campo que además domino mejor, ¿no? Yo creo que esto fue muy positivo para gente más joven que yo, que son hoy la gran mayoría de los socios de Amena. Oye, ¿cómo puedo quitar esto para ver más la pantalla? Dejar de compartir. Ocultar video, ¿no? Dejar de compartir pantalla, pero no, déjela ahí, está muy bonita su ilustración. Déjeme pasar a las preguntas porque típicamente estos seminarios han sido de 1 hora de duración y llevamos 1 hora y media efectiva. La gente, comentario de algunos de mis compañeros, la gente ha estado ahí y ha estado pendiente. Y ahora que empiezan las preguntas, normalmente empieza a bajar la audiencia. Se equivocaron, porque aquí están muy pendientes de qué va a pasar. Voy a irme directamente a las preguntas y olvidarme de los calificativos, porque nuestras generaciones sí hablan en buen castellano. Hay una pregunta muy interesante y para mí muy profunda. Además muy propia, porque se dirige al doctor González Padilla de usted,
y con muy buena ortografía y buena gramática. La pregunta es, al ser tan dependientes de las importaciones de los macroingredientes, maíz, soya, ¿qué podemos esperar de la producción de alimentos balanceados? ¿Qué podemos esperar de la producción intensiva animal en México en el futuro inmediato? Porque finalmente la economía de nuestro país anda tambaleando y las predicciones no son muy buenas. Y la estabilidad del peso contra el dólar está fuertemente comprometido, aún con la salida de Trump. Ahora, esto es muy interesante porque nuestros sistemas de producción intensiva, de los que depende nuestra producción de alimentos, son absoluta y totalmente dependientes de ingredientes por los cuales el mundo compite. Y no hacemos caso de las publicaciones primigenias, como las del doctor González Padilla con pasta de cártamo, y no hacemos caso del aprovechamiento de los recursos con los que contamos en el país, porque es más fácil comprarlos del otro lado de la frontera. ¿Puede hacernos un comentario al respecto? Bueno, mira, nuestra posición geográfica nos da muchas ventajas comparativas, porque en efecto, digamos, ahorita el mercado mundial de cereales, el mercado mundial de granos, de los que se exportan, pues sí, conforme China siga creciendo en producción y en población, y la India, que es otro gran potencial comprador de esto, una vez que rebase sus propias capacidades de producción de alimentos, y muchos otros países que vienen, África, que tiene que comenzar a desarrollarse en algún momento, viéndolo a mediano plazo, va a haber una presión por los alimentos, y México no tiene capacidad para producir en ese mediano plazo todo lo que vamos a necesitar. México es el principal productor en el mundo de maíz blanco. Incluso exportamos un poco de maíz blanco, ¿verdad? Pero vimos lo que importamos de maíz para alimentación de animales. Bueno, una buena noticia es que tenemos, esas importaciones vienen de Estados Unidos y podrían venir también de Canadá, con más del 60% se mueven por ferrocarril. Esta es una ventaja que ningún otro país va a tener. Y la otra ventaja que tenemos es que se traen en lanchones. No sé si ustedes han tenido oportunidad, es impresionante en el Mississippi ver cómo se cargan verdaderas hectáreas completas de 5 metros de alto de maíz, ¿verdad? Y el lanchón se viene hasta los puertos de México. O sea, México tiene muchas ventajas comparativas, o sea, que primero otros países se quedarían sin acceso a esa gran agricultura. El problema sería, yo pienso, que no es previsible en este momento, cuando los combustibles fósiles realmente comiencen a faltar, porque la agricultura norteamericana depende mucho de combustibles fósiles. Tendrá que desarrollarse enormemente, pues, otros tipos de energía, y lo que ahorita hace con mecanización a base de combustibles fósiles tendrá que ser con mecanización a partir de aparatos eléctricos, no de equipos eléctricos. Entonces yo no veo por ahí ese problema. Desde el punto de vista económico, insisto, va a depender siempre de la demanda. Ojo, una cosa es necesidad y otra cosa es demanda. El país tiene necesidad por muchos más alimentos que los que demanda. ¿Por qué? Mientras mantengamos a más del 40% de la población clasificada como pobre, así va a ser. O sea, si logramos tener una mejor distribución del ingreso, va a haber más negocio, y en el mediano plazo México tendría con qué resolverse, claro, dependiendo de las importaciones. La otra es que todavía no explotamos la posibilidad de surtirnos también de Brasil y de Argentina, ¿verdad? De muchos productos que podríamos estarlo haciendo. Son otros grandes productores que potencialmente podrían
pues contribuir a los sistemas intensivos en México. Y la otra es lo que tú dices, Pepe, o sea, tenemos que voltear también sobre todo para los sistemas de medianos, de los productores, pues, que no tienen acceso a esa gran tecnología, ¿verdad? A una serie de ingredientes locales que podrían estarse utilizando. Y ahí es en donde puede tener impacto mucho de la investigación de antaño modernizada, digamos, actualizada y mezclándola con cosas modernas como aminoácidos sintéticos, incluso acuérdense, en México estuvimos a punto, Homero, que en paz descanse, era un entusiasta de estas cosas, que abrió la planta de metionina, la primera, y él tenía el proyecto para producción de proteína unicelular. Nunca se hizo realidad porque había mucha soya de Estados Unidos, pues. Y entonces las corridas financieras te decían, ¿para qué te rompes la cabeza? Trae soya, ¿no? Y yo lo que pienso ahora, en efecto, el futuro a muy corto plazo, a lo mejor la recesión que nos va a dejar ahorita la pandemia, probablemente nos va a tener 5 o 6 años estancados. Difícilmente vamos a poder salir muy rápidamente de esto, pero vamos a salir, ojalá y en ese ínterim se logre una mejor distribución del ingreso y podamos eliminar las profundas diferencias de ese 7 u 8%. Me temo que por lo menos en los siguientes 3 años ese porcentaje va a aumentar de pobreza extrema, ¿no? De acuerdo. Voy a decir algo, ¿no? Es una pregunta, pero no sé si ustedes lo sepan. El doctor González Padilla es una de las personas con las que se puede discutir y discutir y discutir y quedar siempre satisfecho, porque su capacidad de análisis es prácticamente infinita. Voy a tratar de interpretar, son como 7, 8 preguntas que van más o menos en el mismo tema y es lo que acaba usted, doctor, de discutir. Pero ahora le voy a poner un matiz diferente. ¿Hasta dónde las decisiones de nuestro gobierno, las políticas manejadas por los nuevos criterios de los legisladores pueden estropear el desarrollo de la producción agropecuaria de este país? No hay mal que dure 100 años. Si se toman decisiones muy buenas, por desgracia va a ser muy corto el tiempo en que eso va a ocurrir. Si se toman decisiones malas, igual. Difícilmente vamos a cambiar la estructura agraria del país en un plazo tan corto. Sí va a afectar ciertamente en el corto plazo. Estamos viendo la crisis que se creó en torno a la prohibición del glifosato así de golpe, ¿no? Porque esas son cuestiones que deben plantearse en un horizonte de tiempo en donde haya lugar a un reacomodo de las cosas, pero no se pueden tomar decisiones tajantes. Y yo me temo que algunas cuestiones sí puedan ocurrir de esa manera. Hemos visto algunas cosas que nos indican, pues, que en algunos temas puede haber decisiones muy abruptas, pues, de cambios muy abruptos, pero difícilmente la estructura económica del país se va a dañar en un plazo de 5 o 6 años. Lo más probable es que el crecimiento se retome, espero, en esta misma administración, o sea, se retome, volvamos a crecer por encima de lo que teníamos en 2018, pues. No es que se retome a partir de ahorita, eso no tiene chiste. Si vamos a perder 9, 10% del PIB en un año, pues no tiene chiste recuperarlo, ¿no? La cosa es crecer a lo que estábamos en 2018, ¿no? Porque eso realmente sí sería. Y la otra cosa, y no nada más crecer, desarrollarnos, o sea, que realmente este beneficio vaya distribuyéndose en los estratos más desprotegidos, ¿no?
O sea que yo no veo una catástrofe en el corto plazo, ¿no? Raro, pero coincidimos. De nuevo, reuniendo 3 o 4 de las papeletas que tengo acá, y un poco muy presionado por cuestiones de tiempo, me voy a meter con algo que discutimos en exceso en el pasado, doctor González Padilla. ¿Cómo puede haber futuro cuando la base tecnológica del sector agropecuario ha sido sistemáticamente demolida? Desde que tenemos memoria, Everardo, y lo digo muy fraternalmente, lo único que hemos visto es que las actividades de investigación nacientes en los años 60, consolidándose en los años 70, a partir de este siglo, para no exagerar, se van perdiendo. Desapareció la Subsecretaría de Ganadería, la Secretaría de Agricultura, o como se llame, era el mayor contratador de veterinarios y de agrónomos, y hoy en día todos los programas orientados a producción y al sustento de la demanda de tecnología, que ciertamente es muy fuerte, están desapareciendo. Y yo no veo que vayan a subsistir por los próximos 2 años, no digo 3. No van a subsistir sobre los próximos años. No quiero meterme más en Honduras, pero creo que un comentario al respecto bien vale la pena, doctor. Bueno, mira, yo pienso que sí tenemos décadas de un desdén hacia lo que es ciencia y tecnología realmente aplicada al campo. Y es en buena medida, yo pienso, porque es tan fácil traerla, pero la que traemos no necesariamente sirve para todos. Y entonces estamos dejando rezagos. Yo les mostraba, por ejemplo, lo que está pasando con vacas lecheras. ¿Quién está atendiendo realmente las necesidades tecnológicas de esos productores que tienen la mayor parte de las vacas del país? ¿Verdad? Son los que siguen o subalimentando o sobrealimentando porque no tienen una mínima orientación. Cuando tuve la oportunidad de manejarlo de recursos forrajeros, que lo modificamos a una dirección de alimentación animal, lo primero que preocupó fue, por cierto, le compramos su libro a Shimada, que estaba nuevo, compramos como 500 libros y hicimos unas guías de estudio para que los extensionistas, organizamos círculos de lectura, etcétera, para que los extensionistas pudieran prepararse, porque lo que requerimos es eso. Ahora, hay una ventaja en la actualidad, doctor. Podemos llegar muy fácilmente a los extensionistas por medios como este que estamos utilizando ahora. Y estamos hablando de extensionistas que sean tanto personas que venden su asistencia técnica, y de eso viven, como aquellos que están o vinculados a empresas o vinculados a gobiernos. Entonces, yo ahí es donde veo una posible salida, pero necesitamos a los generadores, y yo ahí sí pienso que nuestros centros de investigación, los institutos, las instituciones de educación superior, han sido menospreciadas realmente, pero no hay que olvidar que allí se está creando el semillero de futuros profesionales. Así es como se creó en el pasado. Y no únicamente eso. Si tú no tienes personas que estén inmersas en los procesos de investigación con las metodologías más modernas y abordando los temas de cuestiones realmente nuevas, difícilmente vas a estar en posibilidades como país para que cuando te quieran vender una tecnología la sepas evaluar, aquilatar, ver qué limitantes tiene, cuál es el marco en donde tiene una gran aplicación, cómo la puedes adecuar para condiciones, lo que llaman tropicalizar, pues para condiciones de nuestro país. Ahí es en donde yo pienso que es muy miope no
apoyar a fondo a los grupos que están haciendo ciencia y que están desarrollando o validando tecnología, porque eso realmente son un ejército de reserva intelectual. O sea, no es únicamente lo que generan, es el simple hecho de contar con ellos para tomar decisiones inteligentes. Por desgracia, pues muchas decisiones no se basan en lo que propone la inteligencia, ¿no? Pero yo pienso que quien tiene la preocupación tiene toda la razón. Esta base tecnológica la hemos estado erosionando y ese es un error muy grande. Espero que no lo paguemos muy caro. Espero que no lo estemos pagando ya muy caro. No, ya lo estamos pagando. Oye, producíamos vacunas prácticamente todas las vacunas eran desarrolladas aquí, por ejemplo, en el país. Y las vacunas para seres humanos también. ¿Qué va a pasar el día en que por un conflicto, lo que quieras, o por una otra pandemia que no permite el tránsito libre de biológicos, te quedes sin biológicos, por ejemplo? Y es cierto, ya estamos pagando la cuenta de la falta de respeto a la autoridad científica y tecnológica. Hay una pregunta aquí muy interesante de mi sensei. Dice, sería muy importante darle mayor difusión a los datos de contaminación comparativa del aire y del agua por parte de las actividades pecuarias contra las actividades petroleras y mineras. Un fuerte abrazo. Pues sí, insisto, ahí yo pienso que las empresas mundiales que se dedican a extraer petróleo y carbón y las mineras metieron el dinero para que nos metieran a todos en los antropogénicos, ¿no? Y entonces, pues compartir, digamos, el problema, y luego seguramente financiaron muchos de los estudios, como de Long Shadow, que fue un estudio, pues, paradigmático de FAO, que ha sido golpeado por todos lados porque nadie creemos en esas tonteras, ¿no? Porque no, es totalmente sesgado. Y como son los sesgos cuando critican por el uso de agua y otras cuestiones que no podemos desconocer que existen, pero que tienen una dimensión que hay que considerar. O sea, esa es su dimensión justa y es lo que tenemos que preocuparnos por atacar. Muy bien, aunque no lo creas, el tiempo cuesta y hay otras actividades pendientes para el día de hoy. Entonces, vamos a tener que contar esto. Yo estoy fascinado, Gerardo, y la verdad, te debo esa botella de vino para sentarnos y discutir largo sobre muchos de estos temas. Tú ya sabes el camino, tú mandas cuando lo... Deja que pase la pandemia. Sí, yo respeto a mis mayores, que son riesgo importante. No, verdaderamente, yo sé lo activo que has estado en actividades gremiales, sé lo influyente que has sido. Créeme que este grupo de Amena, que no es la primera vez que te busca dando un reconocimiento importante a tu carrera, porque finalmente, como influiste en mí, influiste en muchos, que podemos tener cierta preponderancia en el campo de la nutrición animal. Yo creo que Amena está, con esta conferencia que nos diste, debe estar abriendo los ojos a la necesidad de recordar nuestra historia para no cometer los mismos errores y que tengamos además la capacidad de sobreponernos a la indiferencia o la comodidad en la que estamos actualmente viviendo muy superficialmente. Everardo, desde acá un muy fuerte abrazo, saludos a la familia y mi agradecimiento a través mío de toda la Amena por tu participación y ya seguiremos en contacto. Gracias Amena, gracias a Jorge por la invitación, muy amables todos. Lo hice con mucho gusto, gracias. De hecho, soy parte de ustedes. Siempre así. Ok.
Les comento que tenemos un seminario la próxima semana, es un seminario técnico comercial, este es en conjunto con Olmix. El título del seminario es Nutrición en aves y cerdos, importancia de la digestibilidad. Vamos a tener la presentación del doctor Jorge Pérez Casillas con la plática Interacción entre salud, digestión y nutrición, y del doctor Víctor Valdés Narváez con la plática Entendiendo la digestibilidad de los nutrientes como herramienta clave para la productividad en pollos de engorde. Como les dije, esta es la próxima semana, el martes 17 de noviembre a las 5 de la tarde. Aquí tienen el ID de la reunión, yo se los paso por correo también. En 2 semanas tenemos un seminario de nutrición amena con el ponente doctor Gerardo Herrera Villanueva. Él nos va a estar hablando del mercado pecuario y la política económica de México. El título está por definirse, pero igual lo estaremos compartiendo. Este es el lunes 23 de noviembre a las 17 horas. Y pues les vamos pidiendo que aparten la fecha para el Seminario Técnico Comercial de Adiseo. Este va a ser el martes 1 de diciembre a las 17 horas. Igualmente les comentamos que tenemos fechas disponibles para 2021 para estos espacios técnicos comerciales. Es el 26 de enero, 9 y 23 de febrero, 9 y 23 de marzo, 6 y 20 de abril. Cualquier información adicional que requieran, no duden en mandarme un correo a administracion@amena.mx. Y finalmente, pues ya conocen nuestro canal de YouTube. Es cuestión de buscar a Amena AC y ahí pueden seguir las grabaciones de nuestros seminarios anteriores. Igualmente de este seminario va a estar ahí disponible. Y pues una vez más agradecerle a nuestro ponente, el doctor Everardo González Padilla, agradecerles a todos ustedes que nos estuvieron acompañando, al doctor Cuarón por su trabajo de moderador